En este video vamos a hablar de la elasticidad de sustitución. Este va a ser el último video de 4 sobre el tema de elasticidad. Supongamos que tenemos una superficie, así, f de xy. Acuérdense que esto se puede pensar como z igual a f de xy. Y cogemos una curva de nivel de esa superficie, es decir, cogemos z igual a una constante y obtenemos una curva de nivel. Vamos a definir dos cosas. Vamos a definir la tasa marginal entre y y x y vamos a definir la elasticidad de sustitución entre y y x. Comencemos con la tasa marginal. Entonces, definimos la tasa marginal entre y y x así, usamos esta notación, y eso es igual a la primera derivada de la función con respecto a x sobre la primera derivada de la función con respecto a y. Ahora, recuerden que habíamos visto ya algo muy parecido a eso. Entonces, devolvámonos un segundito. Habíamos visto que si teníamos una superficie, así, las curvas de nivel de esa superficie, fíjense que si yo me acerco acá un poquito a estas curvas de nivel, por ejemplo, esta de acá que tiene marcado un 2, quiere decir que esto es f de xy igual a 2. Esta es f de xy igual a 3, etc. Entonces tenemos las curvas de nivel, cogemos una curva de nivel de esas, cogemos una de ellas, en este caso cogí la constante como c, entonces digamos que esta es la curva de nivel. Ahora si nos paramos en un punto cualquiera, que acá estoy llamando P, y pensamos en la recta tangente a la curva de nivel, la pendiente de esa tangente era de y de x, y de y de x lo habíamos definido así, muy parecido a como estamos definiendo la tasa marginal, excepto por este signo menos. Entonces observen que la tasa marginal en realidad es menos de y de x, que habíamos interpretado gráficamente. Ok, ahora esa tasa marginal la vamos a usar para definir la elasticidad de sustitución entre y y x. La elasticidad de sustitución es, como su nombre lo dice, una elasticidad. En videos anteriores ya habíamos visto la elasticidad de una función con respecto a algo. Entonces, este es el mismo caso, solo que en este caso la función es y sobre x y vamos a hacer la elasticidad de esto con respecto a esto que calculamos acá arriba. ¿Okay? Entonces, esto también va a ser una función. Entonces va a ser la elasticidad de esta función con respecto a esta otra función, ya no a una variable, sino a una función. Esto obviamente nos está diciendo que la función y sobre x depende de esta otra función, va a ser función de esta otra. Entonces ya vamos a ver en un ejemplo qué es lo que esto quiere decir. Comencemos con este ejemplo. Entonces me dan la función f de xy igual x a la a más y a la a, donde a es una constante. Por razones que vamos a ver más adelante, necesitamos que a no sea 0 y que tampoco sea 1. Y dada esa función, me piden que encuentre la elasticidad de sustitución entre y y x. Bien. Entonces, tenemos la elasticidad va a ser esto por definición. Tenemos entonces que calcular esta tasa marginal. Entonces la tasa marginal por definición es esto. Ahora cogemos nuestra función, la derivamos con respecto a x, o sea, este pedazo es una constante, y con respecto a x me queda a por x a la a menos 1. Ahora cogemos la función y la derivamos, pero ahora con respecto a y nos da algo muy parecido, a por y a la a menos 1, porque este x a la a es una constante. Listo, estamos acá, cancelamos las a's. Fíjense que aquí está la explicación de por qué a no podía ser 0. ¿Okay? Si a fuera 0, entonces yo no podría tener esto acá. Entonces, bueno, cancelamos las a's y ponemos esto como y sobre x todo a la a menos 1. Ahora, lo que podemos hacer es reescribir esto
así, recuerden que si yo tengo a sobre b a la menos c, eso es lo mismo que voltear la fracción b sobre a la c. Entonces eso fue lo que hicimos de acá a acá. La pregunta es, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué no dejamos simplemente la tasa marginal escrita así? Porque aquí tenemos que calcular luego la elasticidad de esta función con respecto a esto que acabamos de calcular. Entonces, como acá está y sobre x, pues me va a convenir escribir esto como y sobre x a la algo. Ok, sigamos adelante. Entonces, ya que tenemos la tasa marginal, ya podemos reemplazarla aquí en la definición de la elasticidad de sustitución. Entonces, por definición de la elasticidad, esto era esto sobre esto multiplicado por la derivada parcial de esto con respecto a esto. La novedad es que ahora esto es una función y antes eran variables, ¿okay? Pero la definición sigue siendo exactamente la misma. ¿Listos? Entonces, comencemos no, espérenme, antes de reemplazar ahí las cosas, analicemos lo siguiente. Pensemos en este pedazo de acá. Vamos a coger la derivada de y sobre x con respecto a la tasa marginal. Es decir, estamos asumiendo que y sobre x es una función de la tasa marginal. Escribamos la tasa marginal. La tasa marginal es y sobre x a la 1 menos a. Esa fue la que ya calculamos acá arriba. Y si yo cojo esto y lo elevo a la 1 sobre 1 menos a, pues multiplican los exponentes y les queda y sobre x. O sea, aquí acabamos de lograr escribir y sobre x como la tasa marginal a la 1 sobre 1 menos a. Ahí ya vimos que efectivamente y sobre x es una función de la tasa marginal. Bien, ahora lo que necesitamos es calcular la derivada de esto con respecto a esto, es decir, la derivada de toda esta cosa con respecto a la tasa marginal. Y pues eso se calcula simplemente bajo el exponente y la tasa marginal a la, esta vaina, menos 1. Entonces nos queda esto de acá. Listos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, en nuestra expresión, reemplazamos. Esta era la expresión para la elasticidad. Entonces reemplazamos la tasa marginal por lo que es la función de aquí, o sea, y sobre x, lo dejamos ahí, y escribimos la derivada que acabamos de calcular, que es todo esto de acá. Bien, aquí simplemente la volví a escribir, aquí no he hecho nada. Ahora, tenemos esta base a la 1 menos a, misma base a la 1. Entonces podemos restar los exponentes. Entonces me queda 1 menos a menos 1. Esto lo dejé igual y este pedazo, o sea, la tasa marginal la dejé igual. Y aquí lo que hice es que voy a restar esas fracciones. Entonces al poner mismo denominador, llego a esto. En el siguiente paso, pues aquí simplemente simplifiqué. 1 menos a menos 1 es lo mismo que menos a. Y a este lado hice el cálculo. Entonces me queda 1 menos 1 más a. O sea, me queda a sobre 1 menos a. Sigamos adelante. Ahora acá multiplico los exponentes. Entonces se cancelan los denominadores y me queda el exponente a. Bien. De aquí a aquí, pues tengo esta base a la menos a, misma base a la a, multiplicándose. Entonces sumo los exponentes. A menos a me da 0. Y cualquier cosa a la 0 es 1. Entonces finalmente nos da que la elasticidad de sustitución entre y x es igual a 1 sobre 1 menos a.